Hola, nosotros somos del taller de dibujo y pintura 2023 y les estaremos presentando un video sobre la historia del arte en México. Iniciando con la etapa prehispánica. Esta etapa se ubica en una región conocida como Mesoamérica, en el centro de México. Temporalmente podemos ubicarla desde 1500 a.C. hasta 1500 después de Cristo. Fueron 3000 años de etapa en la que se produjeron múltiples avances y se dieron muestras artísticas. Para ejemplo de lo anterior, tenemos la cultura olmeca, que creó varios elementos de Mesoamérica, como lo fueron las esculturas monumentales, el sistema de escritura o los famosísimos calendarios. Otras culturas que también intervinieron en Mesoamérica fueron la de Teotihuacán, el pueblo zapoteca y la cultura maya. Y bueno, para finalizar con la etapa prehispánica, es importante mencionar que el arte mexicano estuvo fuertemente relacionado con las necesidades religiosas y políticas. Esto viene a decir que se habla de lo que era la política y de las fuerzas divinas. Otro punto importante fue que la cerámica fue una de las maneras en las que el arte mexicano se expresó, creando vasijas de cocina y almacenamiento para rituales. Se decoraba variando la forma, la pintura y gracias a los diferentes métodos de cocción. Continuando con esto, tenemos la etapa colonial, que, como podrás intuir, esta etapa surgió en la conquista española y terminó cuando finalizó. Por ello, en esta etapa se produjo una mezcla entre las visiones nativas y las visiones europeas. Surgieron representaciones en las que imperaban los temas evangelistas y las iglesias. El arte colonial en México también es conocido como novohispano o arte de Nueva España. La mayor obra de esta época fue la Catedral Metropolitana, creada por los arquitectos de la época novohispana como Miguel de Agüero, Alonso Martínez López, Lorenzo Rodríguez, entre otros. Participaron en la realización de la Catedral de la Ciudad de México. La pintura mexicana en esta época estuvo fuertemente influida por los temas religiosos y enfocados a la técnica mural. Los grandes retablos y los bajorrelieves de espíritu indígena constituyeron las formas más frecuentes de la escultura de aquel tiempo. En la parte de literatura, del siglo XVII sobresale la extraordinaria obra de Sor Juana Inés de la Cruz, el personaje más importante de la literatura en aquellos años y en toda la época virreinal, y hasta algunos dicen que en toda la historia de México, en cuyos escritos poéticos trata del amor y de la mujer. Si bien fue una época en la que, como decimos, se construyeron muchas obras religiosas con un estilo europeo, ahora bien, la característica principal fue el uso de colores algo apagados. El arte mexicano sufrió bastantes cambios durante el siglo XIX. A esto se atribuye tanto la Guerra de Independencia como el cierre del Palacio de Bellas Artes. Se dice que a partir de ese momento el arte mexicano sufrió un declive. A inicios del siglo XIX, en la arquitectura, el neoclasicismo era una corriente artística muy importante en el país. Esta contaba con muchas influencias europeas, tanto como antes y después de la independencia. André Imaginario dice que el neoclasicismo es un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y se extendió hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica, es decir, Grecia y Roma, y el culto de la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Además, surgió como una forma para dejar atrás el arte barroco. En cuanto a la arquitectura, como fue antes mencionado, el estilo neoclasicista fue representativa a lo largo del siglo XIX en México. Arquitectos como Manuel Tolsa se les atribuye construcciones que a día de hoy son representativas del estilo neoclasicista de la época. Después de un largo periodo, la Academia de Bellas Artes abrió en 1847 nuevamente sus puertas. El primer movimiento artístico acerca de la independencia fue el romanticismo, con una tendencia a plasmar los detalles y brindando una libertad de expresar las emociones, dando un estilo mucho más realista. Simultáneamente surgió la pintura popular o independiente, donde se dependía más de la habilidad que del conocimiento.
Intentaba dejar de lado la teoría estética para plasmar temas más populares. La pintura popular emergió como una manifestación al arte neoclásico mexicano. Después de la Revolución, el arte mexicano se encaminó hacia nuevos objetivos en busca de una identidad nacional que se venía gestando desde principios del siglo, consolidándose en la pintura de la Revolución en el llamado movimiento muralista. El muralismo surge como un movimiento nuevo con una estética única. Sus características particulares son la libertad de trazo, el uso de herramientas y materiales propios para el muro y las ideas libres de complejidades narrativas. Basado en los valores patrios, la problemática de los indígenas y la creación de conciencia entre las sociedades mexicanas con respecto a sus raíces autóctonas. Algo que ayudó a este movimiento y su consolidación fue el hecho de que José Vasconcelos, en ese entonces secretario de Instrucción Pública, permitiera el uso de espacios públicos para que los artistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro realizaran murales que pudieran ser apreciados por personas de todas las clases sociales, sobre todo aquellas que no tenían acceso a museos o exposiciones en galerías. Los primeros edificios que fueron intervenidos por los muralistas fueron los de la Secretaría de Educación y la Escuela Nacional Preparatoria. Por otro lado tenemos a los grandes referentes mexicanos, grandes artistas del siglo XX, junto con sus obras más características o reconocidas en su tiempo. Tenemos a Diego Rivera con su obra de Sueño de una tarde, a Frida Kahlo con su autorretrato con monos, que curiosamente los monos vienen representando los hijos que ella nunca pudo tener, a José Clemente con su obra Padre Hidalgo, David Alfaro con el Coronelazo, a Rufino Tamayo con Dualidad, Dr. Atl con La Nube, José María Velasco, que es un gran pintor reconocido principalmente por sus paisajes. En este caso tenemos a su obra Valle de Oaxaca. Leonora Carrington, que es una pintora surrealista bastante particular en su tiempo. María Izquierdo con su obra Entre sueño y presentimiento. Características del arte mexicano. Entre las principales características del arte en México nos encontramos que se trata de un arte caracterizado por representar objetos cotidianos, como pueden ser alimentos o animales. Siempre están presentes las tradiciones y las supersticiones. Abundan las fábricas manuales. En los objetos ornamentados se trataban temas poéticos, funcionales, artísticos o lúdicos. El arte mexicano destaca enormemente en las artesanías, cine y fotografía, aunque también en la arquitectura y pintura. Tipos del arte mexicano. No nos queda historia del arte en México por explorar por el momento, pero sí que nos centraremos en exponer algunos ejemplos de arte mexicano. ¿Qué tipos de arte son los que abundan a lo largo de los años? ¿En qué aspectos destacan los artistas mexicanos? Y en este primer punto hablaremos de las artesanías, el cual en México abundan los artículos hechos a mano como las cerámicas, tapices, pinturas o textiles. Por otro lado, las artesanías no se alejan de las raíces indígenas y europeas. Aunque son objetos ordinarios, se consideran arte porque contienen detalles decorativos y pinturas brillantes. La cinematografía llegó en la Revolución Mexicana para documentar las batallas de la guerra. La primera película en México se filmó en 1931 y se llamaba Desde Santa. Esta se encuadró en el primer género mexicano puro, que se llamaba ranchero. La fotografía llegó a México para retratar a los ricos, los paisajes y ruinas prehispánicas. Este tipo de fotografías dieron paso a los retratos de niños que habían fallecido y a los que se llamaban angelitos. Este tipo estaba enfocado a la tradición católica, que consiste en aceptar que un niño acaba de morir y llega al cielo. Por otro lado, hay que recordar asimismo que la literatura es arte. Por esto, la tradición literaria de México se preserva, difunde y estudia en el país y en el extranjero.